Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre y mi canal, Fabio Esteban Palumbo. Bienvenidos a este encuentro de hoy que está un poco conforme al desarrollo de lo que habitualmente en el año desplegamos con las unidades del curso de filosofía, con los jóvenes del sexto año en nuestras escuelas aquí en el distrito de Necochea y los cursos a mi cargo. Bueno, está en esto que durante el periodo de los meses de invierno, yo les llamé, con los chicos hablamos de los dos tiempos del partido de la conducta humana, el tiempo más de una conducta individual o más personalizada o circunscrita al ámbito personal, como es la ética y la responsabilidad personal, individual y todo aquello que está en el acto moral personal implícito para lo que es la reflexión filosófica, y también el segundo tiempo de este partido, que es nuestra repercusión social, porque somos seres también sociales y socialmente nos criamos y esa repercusión social tiene un segundo capítulo en este o segundo tiempo de este partido de lo que es el desarrollo académico del año, el segundo trimestre, que es la unidad 4 de política. Un poco entre una y otra unidad, ética y política, o entre lo que sería una ética personal y una ética más de acento social, que no están separadas drásticamente como un partido de fútbol en que un silbato señala el final o el comienzo del primero y segundo tiempo. Pero sí es cierto que para estudiar mejor por ahí se ha abierto, analizado esas repercusiones tanto de índole personal como después comunitaria del obrar libre del hombre. Y ese análisis de esa conducta es lo que constituye el contenido o el objetivo propio tanto de la filosofía ética como de la filosofía ético-social o política. Sin dejar para atrás lo anterior de la ética que en algunos videos anteriores fuimos analizando, hoy con este video relacionado a un hecho, a una conducta, algo que también aprendí dialogando con los estudiantes, es lo siguiente. Una película que hemos analizado varios cursos seguidos con los distintos chicos o chicas y que les pido su reflexión como devolución y como ejercicio también de reflexión y de filosofar un poco estos temas. Bueno, la película se llama El diario de los escritores de la libertad o Escritores de la libertad. Tal vez me estás viendo en ese momento y la conoces, tal vez no, pero muy simplemente te digo que la protagonista, una joven profesora de lengua inglesa en aquel caso, es como si acá fuera lengua y literatura española o práctica de lenguaje, se enfrenta a un curso con una realidad muy fuertemente marcada por la marginalidad social de las pandillas, protagonizada por las pandillas de las distintas etnias que poblaban una escuela de Los Ángeles, en California, en los años 90, hace más o menos unos 30 años atrás. Y en esas pandillas, subdivididas en los distintos grupos del curso, subsistían esos códigos, esos honores, lealtades, valores o antivalores propios de los chicos que iban creciendo en ese entorno. Mucho odio, mucho resentimiento, mucha necesidad de pertenencia que definía la vida y aún la muerte de esos adolescentes que apenas si llegaban a graduarse era ya demasiado, y por ahí la mayor graduación, creo que decían algunos de ellos, era llegar vivo a casa, o portaban armas, participaban de hechos delictivos, eran marginados, a su vez subsistían en una ley de la selva, como se dice, en un sálvese quien pueda, en una sociedad donde el sistema les daba la espalda, porque para muchos docentes de esa escuela era ensuciarse, era inútil hacer algún esfuerzo por integrarlos realmente. Y entonces, si no daban con lo común, bueno, date por contenta que algo hagan, mira cómo rompen los libros, ¿para qué le vas a dar a estudiar?
Y era un enfrentamiento que vivía esta joven docente, precisamente porque los chicos estos eran muy poco atendidos y por lo tanto no tenían ninguna esperanza en ese lugar para poder seguir adelante con su verdadera educación. Entonces era montar ahí un escenario, pero de algo que no le iba a llegar nunca a la vida. Y esta joven docente, Erin Kruger, se empeña, aún con su falta de experiencia, pero con mucha vocación, a que desde ese aula hacer todo lo posible de su parte para que ellos puedan ser ellos mismos y realmente vivir una verdadera inserción. Bueno, esto va a que los chicos no daban y al contrario eran hostiles con ellas porque era su código, recibieron violencia, daban violencia y ella poco a poco los confrontó a través de un momento puntual de la película en el que les pide que tomen unos cuadernos y empiecen a escribir lo que ellos van sintiendo, como hacer un diario, pero un diario no superficial, muy romántico y muy florido, donde realmente había más sangre que tinta y había mucho drama y, bueno, cada uno lo suyo lo plasmaba. E iban por un lado expresando y por otro lado expresándose, conociéndose a sí mismos como realmente son, no alienándose en que por pertenecer a un grupo o a una pandilla tengo que ser así o aparentar ser lo fuerte que no soy o lo duro que no soy, y así confrontándolos con el verdadero yo o el verdadero conocimiento de sí mismos, esos chicos poco a poco entraron a descubrir, bueno, descubrirse a ellos, descubrir que podían quererse a sí mismos, descubrir quiénes eran, qué es lo que realmente tenían, y que no era cuestión de alardear o fantasear con algún tipo de, no sé, de vida de una pandilla o de realidades que los alienaban y los eliminaban, porque terminaban siendo nada para esa sociedad. No iban a trascender como los grandes. Y los confronta con una nefasta historia propia del siglo XX que fue también el nazismo y cómo nació esa gran pandilla de creídos, bueno, a través del desprecio, la siembra de ignorancia, desinformación, el poder, el miedo, las ideas racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos llegan a conocer, bueno, por un lado conocerse un poco más sus propias vidas, escribir su propia historia, pero también conocer a otra joven o adolescente que fuera Ana Frank y su diario, y entra entonces a ver una mayor capacidad de escucha consigo mismo a través de la escritura, de escucha con la profesora que sabían que era alguien que se interesaba por ellos como personas, y a su vez empezaron a interesarse los unos por los otros, integrándose los chicos que eran de origen latino o mexicano, los chicos que eran de origen asiático, los de origen negro, los de origen blanco, y así con sus músicas, sus actividades, con la visita a los museos del Holocausto, fueron empezando a integrarse y a darse cuenta que ellos podían ser mejores o ser más felices, más libres, vivir más esa libertad de poder contactarse con su propia verdad y desde ahí empezar a renovar esa sociedad que empezaba por ese aula, por sus casas, por sus barriadas y aún por sus entendidas o malentendidas lealtades que los llevaban a ser a veces muy injustos y muy crueles unos con otros y hasta a veces fatalmente crueles, donde la muerte la conocían desde chico mucho más que las caricias, etc. Bueno, el gran mensaje de la película, que todo lo que arriesgó esta docente fue ayudar a que esos chicos se descubran a sí mismos y a su vez ellos fueron redescubriéndose como personas y como miembros de una sociedad, no como marginales de una sociedad, ni como mantenidos en la marginalidad para que no molesten, para que no jodan, diríamos en criolla. El sistema los quería y no, ellos eran alguien más, como vos y yo, como todos. Pero no
adulándoles y diciéndoles que todo está bien y está bien la delincuencia. No, está bien que se conozcan, se quieran, se valoren, descubran qué pueden dar y así, escuchándose a sí mismos, puedan abrirse hacia los demás. ¿Por qué está diciendo esto, profe? Por el hecho de que en la escucha de uno mismo, no es que nos quedamos encapsulados en un mundo personal individualista y como una cápsula. Yo estoy bien conmigo mismo y se acabó mi historia. En la escucha conmigo mismo, encuentro que puedo también ser mejor escucha con el otro. Y ese otro primero y principal que tengo al lado, que es la primera persona con la cual estoy, que soy yo, mi pareja, mi familia más cercana, mis empleados o estudiantes o compañeros de trabajo, en mi caso docentes, o etcétera, etcétera. Entonces empezamos a tener una labor coherente y congruente entre nosotros mismos y en la sociedad concreta en la que estamos viviendo. No nos aislamos por un lado a ser buenas personas conmigo mismo porque me descubro, me conozco a mí, y por fuera, ¿qué va a ser la vida? Sí, la sociedad está perdida, no podemos hacer. Algo puedo dar, aunque sea pequeñito, pero desde mí, no desde las apariencias o castillos de naipes que no tienen base sólida. Pueden ser un poco altos, pero se caen con una brisa. ¿Y dónde está esa firmeza? En la roca sólida de la verdad. Esa verdad que la encontramos en la escucha consigo mismo, en la escucha con el otro, en esos espacios como por ejemplo eso que decía en la película, escribir su propio cuaderno, su propio diálogo, encontrarnos con el otro como dice, hay un sociólogo de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, por ahí que se llamaba Martin Buber, y hablaba de nuestras relaciones muchas veces son un yo-ello, y cuando la relación se hace más profunda se hace un yo-tú, que se confunde en un nosotros, y hasta no se puede analizar porque el otro no es un objeto para analizar, sino que hay un encuentro. Yo no soy mamá y si fuera mamá hasta no sabría cómo decir lo que sería encontrarme cara a cara mirando por primera vez al bebé que tengo en mano o cuando está tomando del pecho. Cuando un padre mira a su hijo crecer o lo ve caminar, cuando el hombre o la mujer mira a su pareja a los ojos fijos y sin decir palabras están juntos en silencio, hay un nosotros que es una unión que no se dice mucho con palabras. Si bien esto es cierto, no se puede a veces en la sociedad exterior todo así, sí a veces se puede un poco ser crítico con las miradas pragmáticas hacia el otro. Una vez alguien había dicho un comentario y aprendí una cosa de un amigo que dice, no, yo no le pongo delante en la agenda de mi celular, no le pongo a esa persona, en vez de ponerle chapista Mario, pongo Mario y entre paréntesis chapista, para tener después la referencia de su rol. Pero primero es Mario, es alguien, después es algo. Y no porque sea más o menos, si es Diego, abogado. No, abogado, Diego. Y así, qué sé yo, poner cualquier otra referencia. ¿Cuántas veces los roles, los motes, la mirada pragmática, este me sirve para esto, entonces te hablo como un yo-ello, diría Buber, y no un encuentro del yo-tú, como el que sería del amor más desinteresado, menos cosificador, menos de tener al otro en un estante, ahí. Este es esto, como un tablero de luz. Ah, esta es la que me conecta allá. Y es que allá. El otro no es el otro, es alguien, no algo. ¿Aprender esto? Tal vez no es hoy hablar de política como a veces creemos, pero es hablar muchísimo de aquello que está muy en lo profundo, de qué es lo que hacemos cuando hacemos sociedad. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con nosotros o cuando no encontrándonos con nosotros somos incongruentes y medimos sin verdad,
o sin la sinceridad de vida al otro, como cosificándolo, como teniéndolo que tener ahí en un lugar donde yo no pierda el dominio sobre él, o donde el otro termine siendo, bueno, es alguien más, es algo. ¿Me sirve para esto? Bien, no me sirve, fuera, fuiste. Y así, bueno, cambia la sociedad si vos sos alguien o si sos algo para mí. No sé si fui claro. Si te gusta, te invito a ponerle el me gusta, suscribirte a mi canal, compartirlo y comentar al pie del mismo video si querés enriquecerme con algún comentario. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.